Muy bien, Antonio. Entonces, bienvenido. Reiterarte el agradecimiento por haber aceptado la invitación para participar en este espacio, que es un espacio en el cual dialogamos sobre los elementos propios y distintivos de este proyecto que hemos denominado Universidad Autónoma Afrocolombiana. Tu participación es una contribución supremamente valiosa para afianzar el proceso de construcción de esta dicha universidad. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias bueno, en primer lugar, muchas gracias al doctor Obando, que me invitó muy amablemente a estas charlas, a estas conferencias, a este inicio de esta gran universidad que se quiere, que quiere consolidarse o comenzar su andadura para posteriormente, como no podía ser de otra forma, pues consolidarse, y al equipo directivo de la universidad. Bueno, mi temática, no sé si se me escucha bien. Muy bien. Muy bien. No hay problema, ¿no? Sí, doctor Obando, continúo sin problema. Sí, se te escucha muy bien. Excelentemente bien. Estupendo, me alegro mucho. Estamos en Tenerife y aquí el Teide algunas veces causa un poquito de trastorno en lo que es el clima. Bueno, cuando acepté participar en este congreso, pues en primer lugar comprendí que mi papel no era venir a enseñar, ¿no?, sino en todo caso a tender un puente. Desde el Comité Euroamericano de Derecho Digital, CEA Digital Law, trabajo precisamente en un espacio intermedio donde el derecho y la tecnología se encuentra con la diversidad humana. Mi conferencia parte de una convicción sencilla. No hay soberanía digital sin identidad, y esa identidad debe de incluir las voces históricamente marginadas de la transformación tecnológica. Europa y Colombia, cada una a su manera, son dos polos de búsqueda, ¿no? Por un lado tenemos a Europa, que ha construido un entramado normativo robusto, por ejemplo, con el Reglamento General de Protección de Datos, el AI Act, el Reglamento de Inteligencia Artificial, el Data Act, el NIS-2 sobre ciberseguridad, que convierte los principios en obligaciones verificables. Colombia, por otro lado, en cambio, ha hecho algo que en Europa apenas empieza a debatirse, y es, bajo mi punto de vista, elevar la dignidad étnica y cultural a principio constitucional, a través de la Ley 70/1993, si no recuerdo mal, y el propio convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, y su política de inteligencia artificial con enfoque inclusivo, por supuesto, para hacer este paquete que quería destacar. No vengo aquí, por tanto, a invocar supremacía ni a exportar ningún tipo de modelo, ¿no? Me interesa más mostrar cómo ambos mundos pueden converger para crear un marco de políticas públicas digitales con identidad propia. Un marco en el que las herramientas europeas sirvan para blindar los derechos de los afrodescendientes y en el que la figura ética y comunitaria de Colombia dé sentido humano a la regulación tecnológica. En esta ponencia explicaré, o intentaré explicarlo, por qué ese enfoque étnico diferencial no puede ser un anexo cultural, sino que debe de ser el eje sobre el que se diseñen las políticas digitales del futuro, desde la inteligencia artificial hasta la protección de datos, desde la identidad digital hasta la ciberseguridad. Hablaré, por tanto, de cómo pasar de la norma declarativa a la norma operativa, y de cómo la tecnología puede ser, si se gobierna bien, un instrumento de equidad y no de exclusión. Mi propósito, por tanto, no es describir dos sistemas distintos, sino mostrar la compatibilidad. Espero conseguirlo. Europa aporta el método, Colombia la razón de ser, bajo mi punto de vista. Y de esa convergencia puede surgir algo más grande, una soberanía digital afrodescendiente
que hable el lenguaje de la ley, pero también el de la justicia. Colombia, como ya saben ustedes, mejor que yo, por supuesto, parte de un terreno fértil. La ley 1581 de 2012, que consagra el habeas data, el derecho a decidir sobre la información personal, la ley 70 del 93 y el convenio de 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Esto obligan a consulta previa e informada para proyectos que afecten a comunidades afrodescendientes. Por otro lado, tenemos el COMPES o el COMPES de 2025, que actualiza la política nacional, el COMPES del 3975, si no recuerdo mal, que del 2025 que actualiza la política nacional de inteligencia artificial. Y por último, y si no me quedo nada para atrás, la Estrategia Nacional de Ciberseguridad del 2024-2025, que refuerza la defensa de la infraestructura. Por tanto, Europa, mientras tanto, ha construido un armazón normativo que no solo proclama derechos, los hace exigibles, con sistemas de sanción y control efectivo. Pero hoy propongo una fusión entre ambos mundos, como decía al principio, o sea, por tanto, no es una comparación, sino una simbiosis. Y me gustaría hablar sobre querría comentar 4 pilares principales. La identidad, la consulta previa al control de identidad, la igualdad, ¿no? Mientras desde el principio de igualdad a la inteligencia justa, la seguridad, ¿no? A través de la soberanía territorial y la ciberresiliencia, y el espacio digital justo y transparente, es decir, la transparencia. Estos 4 pilares serán los que sirvan para que pueda hacer, que pueda dar mi charla como tengo planteado. Dentro del pilar 1, de la consulta previa al control de la identidad, el fundamento del convenio 169, ratificado por Colombia, si no recuerdo mal, en 1991, respaldado por la jurisprudencia constitucional, establece la consulta previa e informada como herramienta de autodeterminación. En 2025, su alcance, bajo mi punto de vista, debe extenderse al entorno digital en el que cualquier despliegue tecnológico en territorio afro, plataformas de participación, sensores de IoT, registro biométrico, requiera un consentimiento informado y control sobre los datos generados. ¿Qué convergencia tenemos, por ejemplo, también con el Reglamento General de Protección de Datos Europeo? Ahí converge, en el Reglamento General de Protección de Datos Europeo, define el dato personal con extensión a la persona. Así, el artículo 9 protege especialmente los datos de origen étnico. Y el artículo 35 exige una evaluación de impacto en protección de datos, el EIPD sería el acrónimo, antes de procesar información sensible. ¿Qué es el EIPD entonces? Pues ese es un análisis preventivo obligatorio en la Unión Europea que identifica riesgos y prescribe medidas técnicas, armonizando y minimizando antes de que exista el daño, que esto es lo importante. Por ejemplo, un ejemplo concreto, recuerdo un municipio de los Países Bajos que pretendía usar reconocimiento facial en zonas con población diversa. La EIPD, que vengo comentando, detectó estos sesgos algorítmicos. Mediante el sesgo algorítmico, quiero decir, el sistema reconocía peor los rostros de las personas con piel oscura. El proyecto se suspendió hasta demostrar neutralidad algorítmica. Es decir, la EIPD funcionó como salvaguarda previa y no como castigo. ¿Cómo sería o podría ser esta aplicación en Colombia? Caso por ejemplo, Pacífico. Las imágenes, disculpen, las imágenes que la Universidad Afrocolombiana despliega en una aplicación de gestión académica con reconocimiento biométrico en comunidades, por ejemplo, del Chocó, pues antes de su activación debería realizarse una auditoría de impacto equivalente o similar a la que vengo comentando del EIPD europeo, articulando la ley, obviamente, 1581 con el Reglamento General de Protección de Datos. Esta auditoría debería
entiendo preguntarse si los algoritmos han sido entrenados con suficientes rostros afrodescendientes, si existe sesgo de reconocimiento, quién controla los datos biométricos o, por ejemplo, si pueden las comunidades revocar el consentimiento, algo obviamente muy oportuno y bastante importante. O sea, así nace el concepto de habeas data étnico operativo. Es un concepto, obviamente, que se podría desarrollar y, bueno, tenemos a grandes pensadores como el doctor Aristide, que seguro este tipo de temas los puede tocar en un futuro cercano. En cuanto a la identidad soberana digital, el eIDAS 2 europeo, este reglamento, que como ustedes saben, los reglamentos europeos afectan a toda la Unión Europea, o sea, a los 27 países de la Unión Europea, no son directivas que hay que transponer al derecho interno de cada uno de los países, pues este reglamento, y de algunos de los que estoy hablando y de otros de los que hablaré, añade una herramienta decisiva, la cartera de identidad digital, el EUD Wallet, un sistema de credenciales verificable bajo control de usuario. ¿Cuáles son los principios clave? Pues no sé si es blockchain, pero permite tecnología de registro distribuido. El principio esencial es autenticación sin divulgación excesiva. En Europa ya no sirve, o sea, ya se está utilizando, entre otras muchas cosas, para los títulos académicos y certificados profesionales. Para Colombia, ¿cuál podría ser la visión? Colombia, con su cédula digital, puede adaptar el mismo modelo o similar. Obviamente, cuando digo puede o debe, no lo digo en un sentido amplio, ¿no? Lo quiero decir, mejor dicho, lo digo en un sentido amplio, no lo digo como si fuera a venir a evangelizar, ¿no? Pero esas credenciales educativas o comunitarias gestionadas por ciudadanos afro interoperables y revocables por el titular sería una visión práctica que entiendo yo que se podría aplicar en Colombia con una similitud parecida a la europea, o utilizando por lo menos los modelos europeos. No sé, un ejemplo concreto, en certificación comunitaria, un líder afrodescendiente del Pacífico colombiano obtiene un certificado digital de guardián del conocimiento ancestral emitido por su consejo comunitario, y ese certificado se almacena en su cartera digital personal, es verificable por universidades sin revelar datos innecesarios, algo importantísimo. Lo controla él directamente, la persona, no una entidad centralizada, y por supuesto puede revocarlo si la comunidad así lo decide. Por tanto, eso es, bajo mi punto de vista, soberanía digital en acción. Por tanto, podría decir como síntesis de este pilar 1 que la consulta previa más la protección de datos más la identidad soberana sería el primer pilar de soberanía digital. El pilar 2 que quería comentar, y bueno, dije al principio que trataría sobre el principio de igualdad, o sea, la igualdad a la inteligencia justa en este caso. El artículo 13 de la Constitución y la Ley 70 exigen igualdad real, pero los algoritmos, como ustedes saben, pueden reintroducir desigualdades sin intención humana. ¿Por qué? Porque aprenden los datos históricos que ya contienen nuestros sesgos, que han sido entrenados, ese algoritmo ha sido entrenado con datos de una empresa que durante décadas, o empresas que durante décadas solo contrataban a hombres blancos. O sea, ese algoritmo aprendió que el buen candidato era igual a hombre blanco, y luego automatizándolo, esa discriminación a escala industrial sin que nadie lo haya programado explícitamente para discriminar. Es decir, no estamos diciendo que muchas veces, aunque puede ocurrir, el programador ya directamente ha hecho una programación, digámosle, indecente, bien por datos, por consejos, o bien porque directamente esa persona lo haya hecho así, sino que el entrenamiento ha sido de tal forma que ha llegado un momento que hombre blanco igual a hombre bueno. Un primer elemento dentro de este pilar podría ser el EIACT, el reglamento de la Unión Europea,
como no podía ser de forma, el Reglamento de Inteligencia Artificial, el RAI, que es la primera ley mundial, como ustedes saben, que clasifica los sistemas de inteligencia artificial por nivel de riesgo. Tenemos el sistema de alto riesgo, por ejemplo, en educación, en empleo, en servicios públicos, con unas exigencias muy concretas, auditorías obligatorias, trazabilidad completa y supervisión muy importante humana. El calendario de aplicación, ya imagino que lo saben ustedes, entró en vigor en agosto de 2024, con una serie de prohibiciones hasta febrero del 2025 y una aplicación plena que será a partir de agosto de 2026. Como aplicación práctica, un sistema de asignación de becas universitarias pues debe demostrar que su modelo incluye datos representativos de comunidades afro, tienen métricas de equidad validadas y permiten supervisión humana en decisiones límite. Por tanto, obviamente, de una gran aplicación y de una gran necesidad, muy necesario, en definitiva. Aplicación colombiana. Colombia puede aplicar este esquema como estándar voluntario, obviamente, porque no es obligatorio. El reglamento, como ustedes saben, es aplicable solamente para la Unión Europea, pero también saben que se está replicando en mayor o menor medida o se está utilizando en muchísimas jurisdicciones. Por tanto, Colombia podría, de forma voluntaria, dentro, por ejemplo, de su COMPES, aplicarlo creando un sello de inteligencia artificial inclusiva para algoritmos que demuestren equidad étnico-diferencial. Seguro que ustedes cogen la idea, si no la tienen ya en mente, que seguramente es así porque sé que estamos ante un público bastante exigente. Un segundo elemento, el marco europeo de responsabilidad por inteligencia artificial. Como actualización de última hora, aunque tampoco es de hace 2 días, pero hace muy poquitos días, hace pocos meses, mejor dicho, pues debo compartir, como ustedes sabrán, algo que ocurrió hace apenas 3 meses y que muy pocos, pues, como les digo, pues conocen, o no se conocen a lo mejor en otras latitudes. En julio de 2025, la Comisión Europea retiró definitivamente la propuesta de directiva de responsabilidad civil por inteligencia artificial, algo que nos ha parecido catastrófico pues, a todos los operadores jurídicos y académicos. La AI Liability Directive fue retirada definitivamente en julio de 2025 tras no lograr un consenso político, dejando ya sin armonización, dejando sin lo que se iba a armonizar, mejor dicho, que era la responsabilidad civil por daño causado por inteligencia artificial. El reglamento de inteligencia artificial efectivamente regula un sistema de inteligencia artificial, pero no cubre la reparación de daños, generando, por tanto, un vacío normativo en la Unión Europea. ¿Qué va a pasar a partir de ahí? Pues, a ver, pues que cada Estado miembro deberá de aplicar sus propias reglas, lo que fragmenta el marco jurídico y complica la protección de las víctimas y la previsibilidad para los operadores. Por tanto, juristas y diputados y bueno, todos los colectivos, obviamente, que pensamos en los ciudadanos, no solamente en las grandes empresas y los grandes monopolios, sobre todo los americanos y otros que son los que están imponiendo este monopolio, valga la redundancia, aplicarán sus propias reglas, lo que fragmentará el marco jurídico y complicará la protección de las víctimas y la previsibilidad para los operadores. Como dije antes. ¿Por qué les cuento esto? Porque este vacío no es un defecto europeo. En realidad, bueno, sí es un defecto europeo, por supuesto, pero lo traigo aquí, además de para que ustedes lo conozcan, para que las personas, los intervinientes que no lo conozcan, para que sea como una invitación. O sea, Europa ha desplegado el Reglamento de Inteligencia Artificial como primera ley global de inteligencia artificial, pero aún busca completar el rompecabezas de la reparación cuando los algoritmos causan el daño. ¿Cuál sería, bajo mi punto de vista, una oportunidad para Colombia? Aquí está la ventaja del que llega segundo, que aprende de los ensayos y de los errores ajenos. O sea, Colombia podría construir desde ahora, o cuando estime oportuno, un sistema donde inteligencia artificial y reparación de daños
convivan desde el diseño normativo, no como un parche posterior, como va a pasar en Europa, por desgracia. Quien despliega un algoritmo con impacto en derechos étnicos debe reparar el perjuicio, incluso sin dolo, y es lo que yo vengo afirmando en cada charla o en cada momento en el que puedo hacer comentarios de este tipo de asuntos. El caso hipotético colombiano podría ser pues que un algoritmo de crédito bancario discrimina sistemáticamente a emprendedores afrocolombianos del Pacífico, aunque nadie programó esa discriminación intencionalmente. Vamos a partir de que nadie la programó. Vamos a ver que no había un animus inicial en esa programación, algo que en muchas ocasiones lo pondré seguramente en duda a lo largo de los años. En este caso, lo que quiero decir es que con un marco de responsabilidad clara se detectaría el sesgo mediante una auditoría, se suspendería el sistema en cuanto se detectara, se repararía a los afectados, si es que obviamente los ha habido, y se rediseñaría el algoritmo. Todo esto antes de que se repitiera y se perpetuara la desigualdad. Un tercer elemento jurídico dentro sería el Data Act, el reglamento de la Unión Europea de 2023, 2800 y no sé cuánto, la verdad, no recuerdo tantas numeraciones. Este reglamento reconoce que los datos generados por usuario o dispositivo pertenecen a quien los produce. Es decir, los principios claves serían portabilidad de datos, acceso compartido bajo condiciones justas y protección de secretos comerciales. El ejemplo paradigmático europeo: en la Unión Europea, cooperativas agrícolas utilizan datos de sensores IoT para optimizar cultivos sin depender de los fabricantes, algo bastante importante. Los datos son de la cooperativa, no de la empresa tecnológica. Por tanto, obviamente, aquí hay una visión muy importante de por qué tiene esa necesariedad. ¿Cómo se podría utilizar esto para Colombia, este Data Trust Afro? Pues en Colombia los datos generados por proyectos comunitarios como el cultivo en el Pacífico, programas en salud de San Basilio del Palenque o de Palenque, iniciativas educativas en Quibdó, deberían seguir el mismo principio. Disculpen si algunas de las ciudades no las nombro bien, porque obviamente no estoy acostumbrado a la pronunciación, ¿no? como ustedes, los colombianos. Entonces, este Data Trust comunitario, un consejo comunitario afro podría crear un fideicomiso con datos donde los datos de producción agrícola sean propiedad colectiva, que es de lo que venimos hablando, se compartan con investigadores bajo condiciones de la comunidad, establecidos por la comunidad, no por las grandes empresas, grandes o pequeñas, es igual. Y los beneficios económicos retornan o debieran retornar a la comunidad. Por lo tanto, no habría un extractivismo de datos o se minimizaría. Obviamente, lo más importante es que no exista como tal. Por tanto, como síntesis de este pilar, podríamos decir, de este pilar 2 del que vengo hablando, sería el AI Act, la responsabilidad por IA, el Data Act, sería igual a inteligencia artificial con rendición de cuentas y datos propios protegidos. Como pilar 3, como comentaba antes, dentro del apartado de seguridad, la soberanía territorial, a la ciberresiliencia, o sea, es decir, vamos a hablar de seguridad. Me gustaría hablar algo de seguridad. El territorio, como ya saben, y esto a lo mejor es un poco manido, ya no es solo físico. Las comunidades afro también habitan redes. Y Colombia dispone de una estrategia nacional de ciberseguridad, si yo no recuerdo mal, que está actualizada 2024-2025. Para reforzarla, nuestro marco europeo ofrece, o podría ofrecer, 3 capas complementarias, si así se decidiera, obviamente, por el Estado colombiano. La que nosotros tenemos, que es la Cyber Resilience Act, que sería la CRA en el acrónimo correspondiente, que es el reglamento de la Unión Europea de 2024-2847, que obliga a los productos digitales que sean seguros por diseño durante
su ciclo de vida. El calendario, no sé si lo conocen, entró en vigor, se publicó en 2024. Se publicó en 2024, en vigor desde diciembre de 2025 y bueno, se aplica plenamente en 2027. Tenemos, como decía antes, la directiva propia de seguridad, la más potente, la NIS 2, que exige planes de gestión de incidentes y notificación de brechas en 24 horas. Por lo tanto, es bastante importante porque, aunque no todas las universidades, en este caso, hablamos obviamente también sobre todo de Colombia, entrarían automáticamente en esa categoría, pero pueden adaptarla como estándar voluntaria de seguridad. La Cybersecurity Act, crear esquemas de certificación de ciberseguridad bajo, medio o alto, coordinado por ENISA. Nosotros aquí, obviamente coordinado en Europa, no en Colombia, pero para que entiendan la diferencia, en ENISA es la agencia de la Unión Europea para la ciberseguridad responsable de coordinar los esquemas europeos de certificados y fortalecer la residencia digital europea. ¿Fusión posible para Colombia? Pues contratación pública universitaria con cláusula CRA, productos seguros por diseño, protocolo NIS, respuestas a incidentes en 24 horas, certificación en ISA, hardware y software educativo. La universidad adquiriría un sistema de gestión académica en lugar de comprar lo más barato, es decir, establecer en el contrato un proveedor para garantizar actualizaciones de seguridad por 5 años, por ejemplo, certificación de ciberseguridad mínima con un nivel medio, notificación de cualquier brecha en 24 horas y auditoría anual de vulnerabilidades. Por tanto, el resultado sería una infraestructura con estándar europeo, si se quiere así aplicar, y un alma local, segura, auditable y abierta. Por tanto, este pilar 3, el CRA, el NIS 2, el Cybersecurity Act sería igual a una ciberresiliencia que protege el territorio digital afro. El pilar 4, que comentaba al principio, el espacio digital justo y transparente. La transparencia, las plataformas digitales como X, YouTube, Meta, etcétera, no solo están distribuyendo el contenido, es que están actuando como mediadores estructurales de discurso público, decidiendo qué voces se amplían, qué narrativas se invisibilizan y cómo se configura la opinión colectiva. Europa ya ha respondido con 3 reglamentos clave para limitar ese poder. El Reglamento de Servicios Digitales, el DSA, que interpone transparencia algorítmica, moderación responsable y supervisión pública, y que sus obligaciones, por tanto, son retirar los contenidos ilegales, auditar los algoritmos y permitir supervisión pública. Sanciones de hasta el 6% de la facturación anual. En Colombia, ¿cómo se podría hacer? Pues se podría combatir el discurso de odio étnico, exigir transparencia en algoritmos de redes sociales, proteger identidades de afrodescendientes en línea. Tenemos también, que podría ser exportable, el Reglamento de Mercados Digitales, el DMA, que limita el abuso de posición dominante por parte de plataformas estructurales, garantizando interoperabilidad y soberanía tecnológica. En la Universidad Afrocolombiana que se está creando no debe depender de una sola plataforma cerrada como Google o Classroom o Microsoft Teams sin ninguna alternativa. El EDMA inspira políticas de interoperabilidad educativa. Tenemos también el Reglamento Europeo sobre la libertad de los medios de comunicación, que entró en aplicación el 8 de agosto de 2025, hace apenas 3 meses, protegiendo la independencia editorial, muy importante en tema académico y universitario, frente a decisiones opacas de intermediarios digitales. Por tanto, como síntesis de este pilar 4, el DSA, el DMA, el ENFA, estos acrónimos de estos distintos reglamentos que he comentado, harían un espacio digital más transparente, más equitativo y plural. Por tanto, terminando, creo que me queda, doctor Arides, muy poco tiempo, el territorio en el siglo XXI ya no se mide en hectáreas, sino en terabytes, como decía hace un momento. Los datos, las identidades y los algoritmos son la nueva frontera de esa soberanía
y Colombia tiene el fuego moral, sus leyes proclaman diversidad, consulta y autonomía. Y Europa, sin embargo, ha forjado las herramientas para hacerlas exigibles. Pero Colombia tiene algo muy importante, ese alma que hablaba yo al principio. Esas juntas, ambas tradiciones podrían convertir a la Universidad Afrocolombiana en referencia continental de soberanía digital aplicada. Por tanto, no se trata de copiar ni de evangelizar, o no he venido yo a esto, sino de codificar juntos una modernidad justa donde el derecho no siga la tecnología, sino que la guíe. Muchísimas gracias. Bueno, como un llamado final, podría dejar como síntesis que la consulta previa se vuelva código, que la inteligencia artificial aprenda equidad, que los datos permanezcan en manos de las comunidades afrocolombianas, que la ciberseguridad proteja los territorios digitales y que las plataformas, que es muy importante, rindan cuenta. Muchísimas gracias a todos y espero que se me haya entendido y se me haya podido escuchar bien. Muchas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias, doctor Antonio. De acuerdo con nuestro cronograma, disponemos de 5 minutos, de tal manera que si alguien del auditorio quisiera hacer alguna pregunta o comentario en relación con la exposición que nos ha hecho el doctor Antonio Tejeda, tiene el uso de la palabra. Aquí hay profesor, uno por aquí y dos por acá. Vamos a, si escucha a Antonio allá, claro, ¿no? Sí, a usted le escucho, doctor Aricides. Muy buenas tardes. La pregunta sería si aún no hay en Colombia la suficiente legislación en materia de derechos digitales, inteligencia artificial, ¿cómo se podría avanzar en programas y proyectos de soberanía digital técnica en las universidades? Bueno, como he estado explicando... espérame, Antonio, escuchemos la otra intervención y luego recogemos las dos, ¿vale? ¿Me escucha bien? ¿Se escucha bien? Así, poderoso. Profe, una pregunta. Cuando hablamos de la creación de una IA, digamos, con el enfoque ético, ¿no? ¿Cómo se protegería el acceso a ella o sus resultados? ¿A qué voy? Es que hace poco, ¿sí? Cuando se retiró la responsabilidad civil por IA, es que también habían casos en donde se creaban discursos de odio con la IA, ¿sí? Porque pues la IA no trabaja sola, uno tiene que darle una orden para que lo haga, así que no te dé la respuesta, y ella recibió la orden, pero la hizo, pero no te la dio, o sea, no sé si me di a entender. Entonces, ¿cómo sería para proteger el acceso y el resultado de lo que se le pida a ella? Porque por uno mismo, hasta por probar, puede decir, no, hazme un discurso bien racista para ofender a otra persona, que no lo va a dar, pero en su sistema, en su algoritmo ya lo hizo. Entonces, o no sé, pues como que se estoy equivocado, pues para que me hagan esa duda, ¿no? Hablaba, si no recuerdo mal, de la diferencia de la protección de datos convencional, ¿no? Que implican esas prácticas, ¿no? Si es así, y cómo se podría aplicar para la comunidad afro que participa en un proyecto de inteligencia artificial, así como lo he entendido. La diferencia esencial, si esa es la pregunta, estaría en pasar del derecho a la práctica, obviamente. La habeas data convencional protege a la persona individual frente al uso indebido de su información, pero la habeas data étnico operativo debería ampliar ese principio a la dimensión colectiva, porque las comunidades afrodescendientes no solo generan datos personales, también generan datos culturales, territoriales y genéticos que expresan una identidad común. Por eso, cuando una comunidad participa en un proyecto de inteligencia artificial, por ejemplo, para el reconocimiento de lenguas o patrones agrícolas, no basta con que cada individuo firme un consentimiento. Debe existir una consulta previa digital donde la comunidad entera conozca qué datos se van a usar, para qué fines, quién conserva el control y cómo puede revocarlo. O sea, en la práctica, esto significaría que los datos quedarían bajo soberanía comunitaria, gestionados a través de Data Trust o fideicomiso de datos afro,
donde las decisiones se toman colectivamente y los beneficios retornen a la comunidad. O sea, en resumen, el habeas datos clásico protege al ciudadano, el habeas data étnico operativo protegería a la comunidad como sujeto de derechos, ¿no? Eso es de derechos digitales, ¿no? Si no entendí mal, la siguiente pregunta hablaba de creación de... No la entendí muy bien. La segunda pregunta sí que no la entendí muy bien. Hola. ¿Ahí sí me escucha bien? ¿Ustedes me escuchan? ¿O no? Sí, si puedes repetirla en corto, un poquito más alto. Bueno. ¿Más cerca? Bueno. Ok. Frente a la producción del contenido generado por ella, a los resultados, ¿cómo se nos puede proteger ante los discursos que van en contra pues, de las políticas de uso de la IA, ¿no? Puede usarse un ejemplo, nuestra IA ética para probarla, o una vez es muy curioso decirle como que, oye, hazme un discurso racista. ¿Cómo ahí serían las políticas de protección pues, para que esta no cometa pues, esos, entre comillas, errores, ¿sí? Para que no produzca esos discursos? O no sé, pues, espera. Creo que lo voy a formular mejor para que se me entienda. ¿Cómo protegerla para que no se entrene, para que dé resultados negativos? Sí, le entiendo lo que me quiere decir. A ver, es muy buena observación, pero comentaba algo antes al respecto. La clave está en entender que la inteligencia artificial no se autorregula, sino que se configura. Por lo menos hasta el día de hoy no se autorregula, ya veremos. Y digo día de hoy porque ya saben cómo funciona esto. En cualquier momento se empieza a autorregular y esto va a pasos gigantados. Lo que está claro es que la protección frente a discursos discriminatorios debe actuar antes, durante y después del uso del sistema. O sea, explicado en 3 niveles, por un lado deberíamos tener la prevención, es decir, el diseño y entrenamiento. Aquí entra el principio que llamamos IA ética, étnico-diferencial, o que se podría llamar así, obviamente, se está utilizando en términos académicos, pero antes de lanzar cualquier modelo, por tanto, debería revisarse qué datos se usaron para entrenarlo, si hay representatividad de voces afro, indígenas, en este caso, o diversas, y si el modelo tiene filtros de exclusión o sesgos heredados. Es decir, esa revisión no la hace solo un ingeniero, la hace un comité ético comunitario junto con expertos en derecho digital. Si el modelo falla en ese punto, pues no se publica. Es sencillo, pero obviamente para eso hay que auditarlo. La supervisión sería la segunda pata, el segundo punto importante dentro de lo que entiendo de la pregunta. Durante el uso de inteligencia artificial se aplican políticas de seguridad o se deberán aplicar políticas de seguridad algorítmica. O sea, los sistemas deben detectar automáticamente expresiones de odio, de sesgo racial, antes de mostrar una respuesta. Porque, claro, si no, obviamente, no vale apretar el gatillo. O sea, cuando se detecta un contenido potencialmente racista, el sistema debe de bloquear la salida y activar la revisión humana automáticamente. Es como un airbag digital, podríamos decir. El impacto no desaparece, pero no hiere. O intentamos que no hiere. Y por último, podríamos hablar de la responsabilidad, es decir, esa reparación y trazabilidad. Responsabilidad que ya, como he comentado antes, en Europa la cosa está muy complicada. Ya veremos cómo lo solucionan en Colombia, que estamos seguros que, viendo la problemática europea, seguro que le encuentra alguna solución, ¿no? Pero lo que está claro es que si a pesar de todo un sistema genera un discurso racista, debe haber una trazabilidad total. ¿Cómo se usó? ¿Qué modelo respondió? ¿Quién lo desplegó? ¿Y cuál era la política de mitigación activa? Eso permitiría atribuir responsabilidad jurídica y técnica, no esconder el fallo bajo la excusa de fue la inteligencia artificial. La IA no tiene culpa, no, tiene autores, configuradores y supervisores. O sea, en resumen, no se trata de prohibir que la IA falle, sino de garantizar que cuando falle haya trazabilidad, reparación y aprendizaje colectivo. Esa sería la diferencia entre una política ética y una política meramente restrictiva bajo mi punto de vista. No sé si
exactamente por ahí va la pregunta. Espero haber respondido a las dos como ustedes pretendían. Muy bien, Antonio, muchas gracias por tu participación en esta sexta versión del Congreso Afrocolombiano de Estudios Interdisciplinarios. Esperamos el próximo año tenerte acá en Colombia para que podamos seguir conversando sobre estos temas tan importantes que juegan un papel trascendental en la creación de esta universidad en la cual estamos avanzando en bien no solamente de la población afrodescendiente, sino de la humanidad misma. Así es que muchas gracias y esperamos seguir contando contigo. Mucha suerte para ustedes en este comienzo y que seguro va a ser grande y pueden contar conmigo cada vez que lo estimen oportuno. Muchísimas gracias a todos. Gracias.